tal, mis amigos y hermanos? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, pues saludándoles aquí en este nuevo video, y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y además importante. Vamos a hablar sobre los debates. Vamos a hablar en esta ocasión sobre los debates. Va a estar muy interesante este video. Bien, los debates son inevitables, ¿verdad? Sobre todo para aquellas personas que gustan de difundir sus ideas o de cuestionar las ideas que se encuentran por allí, ¿verdad? Pero me parece innato el cuestionar, el evaluar, el poner a juicio las ideas que escuchamos de parte de otra persona. Y en el caso de nosotros como cristianos, prácticamente va a ser inevitable en algún momento enfrentarnos, ¿verdad?, en algún tipo o en algún nivel de debate. En esta ocasión lo que queremos reflexionar es cuándo vale la pena debatir, cuándo vale la pena no debatir, ¿verdad? Evitar la situación de un debate, una confrontación de ideas, ¿verdad? Pero pues vamos a poner un piso en todo esto. Por supuesto, el mundo del debate es un universo, ¿verdad?, en el que hay muchísimo que aprender. No todos estamos capacitados para un debate. Realmente pues hay niveles de debatistas pues bastante interesante, bastante importante, bastante de respeto. El cristianismo tiene y ha tenido grandes debatistas. Actualmente hay uno que es muy admirado, ¿verdad? Y es de mucho respeto su nombre, un debatista que me parece que pertenece a la tradición metodista, que es William Lane Craig. Es un verdadero gigante en los debates, ¿verdad? Por supuesto, su preparación académica es muy alta, y bueno, pues ha presentado grandes debates contra figuras importantes del mundo del ateísmo, del mundo de la ciencia, y bueno, pues es un ejemplo a seguir. Pero los que no somos, ¿verdad?, William Lane Craig, ni tenemos esa fama, debemos preguntarnos si vale la pena debatir, ¿verdad?, o no debatir, o cuando estamos obligados a hacerlo y cuando no estamos obligados a hacerlo, y más bien estamos obligados a retirarnos de un debate y mejor evitar una cuestión de esta naturaleza. Había por ahí un dicho, ¿verdad?, de la sabiduría de los monjes Shaolin, que decía que un gran guerrero, no recuerdo muy bien la frase como dice textualmente, pero la idea era que ellos dicen: un gran guerrero no se enfrenta para pequeñas batallas, es decir, no corre grandes riesgos, no corre un riesgo importante por ganar una batalla demasiado pequeña. Y en este mundo del debate, bueno, pues podemos también considerarlo algo por el estilo. ¿Debemos debatir y podemos debatir? La respuesta es sí, sí, pero en diferentes condiciones que lo ameriten. ¿Hay motivaciones y hay motivos para debatir? Sí. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo debe ser un motivo para el debate? Bueno, en primer lugar, para defender nuestra fe. En la carta de Judas, en el capítulo, bueno, solamente es un capítulo, por supuesto, más bien en el versículo número 3, dice
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice que contendamos por la fe, y a veces la contienda involucra un debate con alguna persona, ¿verdad?, que muestre una idea contraria o las cuestione o tenga dudas al respecto, y una manera de resolver estas dudas sea por la vía del debate. En el versículo 22 y 23 dice la carta de Judas: a algunos que dudan, convénzanlos, convencedlos; a otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego; y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Como ustedes pueden ver, hay diferentes circunstancias, ¿verdad? Judas nos invita a convencer a aquel que está dudando. Bueno, no siempre quizá tendremos éxito, pero quizá la vía del debate sea una manera de convencer a alguien sobre alguna verdad bíblica, ¿verdad? Y dice que a otros sálvenos, dice Judas, arrebatándolos del fuego. Bueno, si el debate puede ser la vía para llegar a estos propósitos, qué bueno, qué bueno. Hay una motivación sana, ¿verdad? Y un argumento bíblico que está aprobando el que debamos o podamos debatir. También ahí en la carta a Tito, ¿verdad? Vamos ahí a la carta a Tito. Me voy a permitir aquí buscar la carta a Tito. Bueno, es que como hoy tengo otra Biblia, me cuesta un poco más de trabajo el manejo de estas hojas, ¿verdad? Pero ahí en la carta de Tito vamos a ver algo bastante interesante. Dice, leo desde el versículo 10: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, es decir, los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Dice, es preciso tapar la boca, y muchas veces el debate, acabo hace unos minutos de ver un debate maravilloso en el cual realmente considero que el pastor le tapó la boca a un judío. Bueno, al menos él dice que es judío, porque ustedes saben que en estos tiempos todo el mundo dice soy judío y esto es lo más sencillo del mundo, y se disfrazan así como de rabinos. Bueno, yo no sé si esa persona lo sea de sangre o no lo sea, pero independientemente de eso se dice ser judío y defiende el judaísmo. Es un debate magnífico. Me encantó cómo el pastor Eduardo Gutiérrez defendió la fe cristiana frente a esta persona que es un creyente y difusor del judaísmo. Pero aparte, esta persona no solamente es un creyente y difusor del cristianismo, sino, como lo dice efectivamente aquí la carta a Tito, contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y esta persona señala a Jesús. Fíjense ustedes, incluso a mí me cuesta trabajo decir lo que esta persona refiere, pero es necesario. Esta persona dice que, o se refiere a Jesús como un bastardo, el cual es algo blasfemo, ¿verdad? Y bueno, acabo de ver el debate y realmente los argumentos que le expone el pastor Eduardo Gutiérrez fueron magníficos, y creo que sin lugar a dudas ganó ese debate, y es demasiado evidente. Y además, bueno, en otros casos que
se ha enfrentado con personas que atacan a las iglesias evangélicas, las clasifican como o nos clasifican como sectas y cuestiones así, y ha hecho una defensa de la iglesia cristiana evangélica realmente titánica y maravillosa. Entonces allí se cumple el criterio, ¿verdad?, de la defensa de la fe, y justifica de alguna manera que tengamos un debate, ¿verdad? Entonces un debate es un medio para anunciar la verdad o poder corregir, en este caso, alguna cuestión ideológica o doctrinal. Pablo lo hacía. Pablo eh, conocía el mundo del debate, el mundo griego. Allí incluso se hablaba del arte de debatir, ¿verdad? Y bueno, a la iglesia, al entrar al mundo gentil, hubo la necesidad de defender la fe. Y a Pablo muchas veces le tocó, ¿verdad?, esta experiencia de debatir con personas. Antes de ello, fíjense que antes de hablar del apóstol Pablo, a la misma iglesia cristiana en algún momento utilizó el debate como una vía de llegar a una conclusión. Es decir, un debate no solamente tenemos que imaginar que son personas confrontadas, sino que puede ser una vía de evaluar, ¿verdad? Un ejercicio de evaluación de ideas. La iglesia cristiana, pese a que había apóstoles, ¿verdad?, con una autoridad pues muy grande sobre la iglesia, y que ellos eran un vehículo de revelación divina, no obstante no estuvieron exentos de tener que discutir algunas ideas para poder dar una forma más adecuada a la predicación del Evangelio en cuanto al mundo gentil se refiere. Eh, la iglesia en este caso usó el debate como una vía de exponer un panorama más adecuado para la iglesia en cuanto a predicar a los gentiles. En el versículo 25 encontramos que dice el texto bíblico: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, ¿verdad? Entonces, bueno, Pablo y Bernabé discutieron en algún momento, repito, en algún momento discutieron por el asunto del sobrino de Bernabé, pero bueno, eso no fue un debate. Pero en este caso nos estamos refiriendo a que se discutía el hecho de judaizar o no judaizar al mundo gentil. Y aquí en el verso 25 dice: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Es decir, ellos eran personas inteligentes, civilizadas, ¿verdad?, que sabían sopesar los argumentos de el otro, ¿verdad? Y vean ustedes qué interesante, ¿verdad? Que no eran personas que se plantaran en una idea y que nadie lo sacara de ahí. No, realmente el debate fue legítimo en el Concilio de Jerusalén. El debate fue con el fin de decidir y evaluar lo que era mejor para el proyecto evangélico. Ahora sí, fíjense que Pablo debatía con el mundo griego. Vamos allí al capítulo 18 de los Hechos, en el versículo 4, dice, y esto acontecía seguida con mucha frecuencia, dice, y discutía, refiriéndose a Pablo, discutía en la sinagoga de todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos, ¿verdad? Es decir, mediante la vía del debate, Pablo iba sabiamente allí quitándole la cáscara, ¿verdad?, al asunto, iba llegando al núcleo de las verdades bíblicas, ¿verdad? Y bueno, pues era un método, una manera en cómo Pablo también evangelizaba, ¿verdad?
Por ese lado, pues debemos de aceptar, ¿verdad?, que existe la posibilidad de debatir con una persona, siempre y cuando nosotros evaluemos una circunstancia favorable. Eh, yo creo que cuando las circunstancias no son del todo favorables, las podemos detectar y podemos incluso rechazar un debate, no aceptarlo, hacerlo a un lado, como lo vamos a ver. Y vamos a ver precisamente esa parte B, ¿no? Ya vimos que la Biblia, por un lado, sí nos da pauta para poder exponer de manera ferviente las escrituras, ¿verdad? Y por otro lado, también hay una advertencia, ¿verdad? Hay una advertencia de cuidarnos de ciertas, pues podríamos decir, ciertas circunstancias, ciertas personas que van a tener una motivación diferente y que las circunstancias y el contexto nos va a llevar a algo no deseado. En la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 9, dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, ¿verdad? Bueno, las comunidades muchas veces se discutía de una manera muy extensa sobre las cuestiones genealógicas de los judíos, ¿verdad? Había una cierta fascinación por estos temas, pero que no llegaban a nada. Y Pablo está evitando, ¿verdad?, que estas discusiones sobre quién sabe más acerca de las genealogías, ¿verdad?, pues sobre ciertos asuntos del judaísmo no nos va a llevar a absolutamente nada. Y Pablo dice: evita las cuestiones necias. Los debates es muy difícil encontrar a una persona flexible, ¿verdad? Un debate puede ser de diferentes maneras. El que se dé de una manera correcta es complicado. Yo lo he visto solamente en los formatos demasiado formales, ¿verdad?, en los formatos donde se involucran figuras de un gran renombre, figuras como William Lane Craig, como Richard Dawkins, ¿no? Personajes que, bueno, pues el formato se prepara para que, bueno, uno de ellos se exponga durante 7 minutos, 8 minutos, y el otro de igual manera, y después el formato allí va variando, ¿verdad? Y son debates muy civilizados, no obstante no están exentos a veces de desearse interrumpir, ¿verdad?, porque se involucra en un debate diferentes tipos de falacias, ¿verdad?, los cuales prenden la alerta del oponente. Sin embargo, pues son debates profesionales, podemos decirlo así, son debates de mucha altura. Y nosotros debemos de tener en cuenta que nosotros no somos debatistas de una gran altura como ellas, ni con quien estamos debatiendo tiene una calidad a veces de poder debatir como se debe debatir. El debate realmente tiene un arte, tiene un trasfondo, tiene un formato, tiene una cierta estructura. Entonces no solamente se trata de debatir, sino que hay que saber debatir y hay que saber las reglas de un debate. Pero por supuesto no podemos exentar el hecho de que si nos decidimos y si podemos convencer y persuadir a la otra persona de realizar un debate civilizado, se pueda lograr, ¿verdad? Pero Pablo nos llama, ¿verdad?,
a que si esto se va a convertir en una cuestión de una lucha de poder, lo cual aquí encontramos como necedad, básicamente Pablo nos está indicando a abandonar mejor una situación así, es decir, que evitemos el debatir. Mire, yo le puedo comentar, ¿verdad? Compartir, puedo platicar que hace muchos años a mí me gustaba mucho debatir. Y para mí pues era como un reto, ¿verdad? Debatir y me gustaba hacerlo. No obstante, eh, eh, después me di cuenta que esto involucraba a veces más un orgullo propio, ¿verdad? Un deseo de ganarle a alguien, un deseo de afirmarme como alguien quizá más inteligente. Y bueno, pues hoy, pasado mucho tiempo, llego a la conclusión de que eso no es algo para nada bueno, ¿verdad? Entonces lo que decidí es dejar a un lado los debates y solamente aceptarlos en ciertas condiciones donde valga la pena y se pueda llegar a un cierto acuerdo. Y más que nada en nuestro ambiente cristiano es la posibilidad de reafirmar la sana doctrina o de predicarle a alguien por medio de un debate a Cristo, ¿verdad? Entonces, si estas condiciones se presentan, qué bueno, pero si no, es mejor evitarlas, ¿verdad? Allí en capítulo 26 del libro de Proverbios, del versículo 4 al 5, dice de la siguiente manera: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, porque no sea que tú también seas como él. Es decir, si nos enfrascamos en una actitud de dos personas necias, imagínese usted cómo va a terminar el asunto. Por eso aquí dice la palabra de Dios con toda sabiduría: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. El versículo 5 dice: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Pues mira, yo siguiendo este consejo y comprendiéndolo, cuando veo que una persona comienza a radicalizarse en su posición y comienza más bien a querer llevar la contraria, lo que hago es sencillamente decirle, bueno, ok, si está bien, oye, y bueno, ¿cómo ves el clima? Está haciendo mucho frío y es decir, cambiar la conversación y dirigirla hacia otro lugar. Eh, Honestamente me dejaron de interesar las personas necias, y cuando encuentro una situación en una persona más bien quiere llevar la contraria o quiere hacerse pasar como alguien muy conocedor de un tema que ni siquiera conoce, es mejor evitar una contienda, una charla, y la verdad es que mejor le doy la vuelta a la hoja y no me interesa platicar de ciertos temas con las personas. Hay gente que conocemos, ¿verdad? Todos los cristianos interactuamos, convivimos y conocemos personas que no son cristianas o personas ex cristianas, porque sí hay ex cristianos, porque la salvación sí se pierde y se puede debatir, pero la salvación la verdad es que sí se pierde. Y hay ex cristianos que cuestionan hoy por hoy nuestra fe, y cuando empiezan a cuestionar nuestra fe lo hacen desde una posición de amargura, de dolor, de rabia, de resentimiento, y la verdad les voy a decir algo: es mejor evitar cuestiones necias con ellos, y ellas sí es el caso, ¿verdad? Nos empiezan a cuestionar, nos empiezan a sacar cierta información. A mí sí me ha sucedido, ¿verdad? Que empiezan a usar un lenguaje agresivo, empiezan a usar palabras como hipócrita, como falso, como cuestiones así, ¿verdad?
Y uno se da cuenta que no quieren debatir en un sentido sano, sino quieren provocarnos, quieren más bien herirnos, y buscan la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos ya no tienen nada que perder. Una vez que pierden su salvación, pierden todo lo demás, ¿verdad? Y ellos lo saben en su corazón. Una persona que gozó de salvación y hoy ya no la tiene, queda una herida, un resentimiento. No es tan fácil haber tenido la salvación y luego haberla perdido. Alguna herida debe de haber allí, y muchas veces la manifiestan mediante cuestiones de lenguaje, y ellos quieren debatir y nos tratan de llevar la contraria. Yo les recomiendo que eviten estas cuestiones, como dice el apóstol Pablo. Ahí en el capítulo 12 ahora de Proverbios también, eh, Proverbios capítulo 12, ¿verdad? Versículo 23, dice de la siguiente manera: el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica su necedad. Bueno, muchas personas tratan de lucir su supuesto conocimiento en algún tipo de materia, ¿verdad? En lo que quizás sí sean expertos esas personas, ¿verdad? Y tratan de hacer notar que ellos son expertos. Por ejemplo, a mí me ha tocado como expertos en el griego y expertos en, no sé, en historia. Y a la verdad, al final, a veces nos damos cuenta que no lo son tanto, pero la cosa es que ellos quieren hacer notar su supuesto conocimiento, ¿verdad? Aquí tampoco tiene mucho caso la discusión, porque aquí dice que el hombre cuerdo encubre su saber, ¿verdad? Pablo era de esos hombres cuerdos que, pese a tener 1.000 millones de títulos universitarios y nobiliarios, por amor al Evangelio, ¿verdad? Y al amor a las almas, escondía esos títulos y esos grandes saberes, ¿verdad? No nos interesa y no nos debe de interesar debatir por querer hacer notar nuestro ego, nuestro título, nuestro conocimiento en tal materia, porque muchas veces la motivación de un debate realmente es el ego, es egocéntrica, es exaltar nuestra propia persona, y lo vemos mucho en los videos de YouTube. A mí honestamente no me gusta el hecho de que, por eso yo no debatiría con un personaje de YouTube, a menos que se cumpliera una condición absoluta de respeto. Pero si ustedes ven en los títulos, obviamente los videos de YouTube, las personas tratan, ¿verdad? Los youtuberos tratan, los que se dedican a esto, intentan que las personas vean su video. Y bueno, pues los títulos son pues rimbombantes, muy a veces amarillistas. Y lo que me he dado cuenta que incluso en debates cristianos los títulos es fulano humilla a tal, fulano deja en ridículo a tal, y cuando se refutan ya en cada quien en su video, se insultan, se clasifican como fulano es hijo del diablo y fulano es un esto. Creo que no cabe en el lenguaje de un cristiano mostrar este tipo de actitudes, o publicar por querer inflar las visitas, ¿verdad? En el video, fulano es humillado le dieron una tunda. Creo que en el mundo político podría ser, porque es político y la política es política, es una actividad meramente humana, y en este caso a veces se involucra mucho más el ego, y cabe la posibilidad de expresarse de esa manera, de que fulano humilló a tal. Y bien, porque es política, ¿verdad? O es deporte, o es algo meramente humano. Pero en cuestión de lo divino, yo tendría mucho cuidado en clasificar a una persona con la cual debatí, y aun cuando yo hubiese quizá
ganado, vamos a decir, el debate, porque esto también es muy subjetivo. En los debates cada quien se percibe ganador. Pero me costaría trabajo poner un título como fulano humilló a tal, y le dio una tunda y cosas humillantes. Creo que no lo haría. Sencillamente fulano debatió con tal, debate interesante, etcétera, ¿verdad? Pero nada más. Entonces quiere decir que el debate es una manera de ego, es una actividad también egocéntrica, en el cual las personas o los debatistas, no todos, por supuesto, quiero decir que no todos, pero estoy hablando de los peligros que se puede caer en un culto al ego, ¿verdad? En el cual una persona considere que él gana todos los debates y se perciba como una especie de crack de fútbol. Eh, los hay, ¿verdad? Y utilizan más bien la Biblia para debatir, pero a lo que ellos quieren llegar es a exaltar su propia personalidad y su propio ego. Por supuesto, no todos son así. Yo admiro mucho eh, como debatista al pastor Eduardo Gutiérrez. A mí me gustan mucho sus debates, siento que es muy honesto en lo que él plantea, él lo hace de una manera maravillosa, hace vericuetos, señalamientos a la parte contraria, primeramente de una manera muy respetuosa y muy sabia. Pero también he visto videos donde las personas más bien se empiezan a gritar, se empiezan a insultar, se empiezan a decir cosas que no se debería hacer, y la Biblia nos llama a evitar todo este tipo de cuestiones. Ustedes pueden ver que Pablo evitaba este tipo de circunstancias. Él prefería mejor retirarse a entrar en un debate donde las motivaciones del contrario sean solamente descalificarnos, humillarnos, reñir, sacar su resentimiento, ¿verdad? O mostrarlo. Hay personas resentidas que nos señalan todo, ¿verdad? Nos ha pasado. Las personas que predicamos, o a mí me ha pasado, yo no me considero ni buen orador, ni buen predicador, ni buen nada. Este, eh, y es muy desagradable las experiencias que he tenido en cuanto que termino alguna exposición. Eh, Afortunadamente nunca me ha pasado dentro de mi comunidad, mi comunidad de fe, mi congregación a la que pertenezco. Es una comunidad muy sabia, muy sensible. La verdad es que todo es muy buena onda. Es lindísima nuestra congregación. Entonces, la verdad no he tenido esas experiencias aquí. Debatimos, vamos a decir, en un término sano, intercambiamos ideas, pero siempre de una manera muy sana, muy padre, y la verdad es que es un ambiente muy lindo. Pero sí me ha pasado en otros lugares, sí me ha pasado, sobre todo, déjenme decirles que en provincia, he tenido experiencias, pocas, no muchas, pero sí las he tenido, en donde al final de mi exposición, o al final después de haber tocado o tocar, disque tocar el piano, yo la verdad no sé tocar, pero lo hago porque me gusta hacerlo, y me lo hago para adorar a mi Dios y a mi Señor, y para que mis hermanos lo hagan también. Esa es mi motivación. No tengo otra motivación. Pero al final, y considero que no lo hago bien, no sé muchas cosas, desconozco, yo no me considero un buen músico, ni siquiera músico. Pero bueno, al final a veces las personas se acercan y empiezan a decirme comentarios, ¿no? Te falta, todavía te falta, ¿verdad? Pero pues échale ganas, pero uno ve el sentido en el que lo hace, ¿no? Ya sea en la predicación, ya sea que me cuestionan que si dije una palabra. Una vez de las últimas ocasiones me decían, muy bien todo lo que dijiste, pero es que no oraste, ¿no? No oraste al inicio, y lo correcto es orar. Y
caray, o sea, son detalles, pero yo decía, sí está bien, pero ¿qué hay de lo que dije? ¿Qué hay del argumento que planteé, verdad? Pero realmente las motivaciones de esas personas son otras. Quieren ellos descalificar, quieren mostrar su resentimiento, quieren mostrar envidia, quieren mostrar su orgullo, ¿verdad? Y eso no es bueno. No es bueno enfrascarse en una discusión donde veamos que están de por medio esas cuestiones morales o emocionales, ¿verdad? Eh, Consejos si vas a entrar en un debate. Si vas a entrar en un debate, ahí te van algunos consejos. Un número uno, ve preparado, conoce el tema. No, no debemos ser frívolos al abordar los temas, sino que debemos ir bien informados, lo mejor informado que podamos. No sobajar los temas, ¿verdad? Respetar los temas y respetar a nuestro contrincante en todo momento. No debatir para ganar un debate. En los debates todo el mundo se siente ganador. Y ustedes si ven a los youtuberos que dicen, humilló a fulano de tal, pero el contrincante al que se refiere publica un video con las mismas palabras. Entonces en esto se da un efecto, esto sí está clasificado en la psicología, en donde cada uno se piensa más inteligente que el otro, con más argumentos, y por supuesto se considera el ganador, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar también, de acuerdo a Mateo 7, 6, la santidad de la palabra de Dios. Si vamos a hablar de la palabra de Dios, tiene que ser en un marco de respeto. Si la persona con la cual vamos a debatir no va a tener un respeto a la palabra de Dios, si se va a referir con malas palabras, con malos términos o con simplemente la intención de insultarnos, de provocarnos. La verdad, yo lo que les puedo decir es que mejor no debatan. Mejor denle la vuelta a esa persona y díganle con toda amabilidad, ok, señora, señor, joven, lo que sea, tú tienes derecho a ejercer tus ideas y bueno, pues yo lo respeto y bueno, pues que Dios te bendiga y en algún momento platicaremos. Yo les recomiendo eso, a que provocar que una persona esté prácticamente maldiciendo y blasfemando la palabra de Dios. No, la pena cuando encontramos a alguien obstinado en sus ideas y que su motivación sea solamente provocarnos, ¿verdad? Provocarnos, burlarse de nosotros, sobajar las cosas de Dios, burlarse de la iglesia, mostrar su resentimiento sobre la vida o bueno, no sé, quizá haya tenido malas experiencias en la infancia, quizá le esté yendo mal en ese momento, bueno, pues en su vida y desee, ¿verdad?, mostrar o sacar su resentimiento mediante pues el pretexto de un debate. Como ustedes ven, bueno, pues es demasiado, el tema es largo, pero para quien quiere debatir, para quien le gusta este mundo de los debates, bueno, estas consideraciones desde mi humilde perspectiva creo que son muy importantes. Bueno, pues déjenos sus comentarios y pues háganos pues el favor, ¿verdad? Ese honor también de suscribirse a este canal que considero que puede aportar cosas buenas para usted. Dios les bendiga y un abrazote a todos ustedes.